30. Yo prefiero irme a temporalidades altas, tales como mensual o semanal. Entonces, en el US 30, claramente el order flow, claramente el directional bias en macro es alcista en largo plazo. Entonces, nosotros vemos resaltante esta gran caída. Ok, este movimiento saca la liquidez de este bajo, listo. ¿Y qué genera? Una ruptura estructural, rompimiento de este máximo. Pero yo entiendo que en cada extremo tengo oferta y demanda. Entonces, ¿para qué marco esto? Pues solamente para denotar que el precio tuvo esa reacción por esa mecha en esa zona. En un inicio respetó esa oferta, un poco. Luego, ¿qué pasó? Rompimiento estructural. Esta nueva zona, la vela causante de dicho rompimiento, que es la que voy a marcar, es la que se conoce con el nombre de flat. ¿Y qué es un flat? Básicamente es la zona que tenía órdenes de oferta, mejor dicho, órdenes de venta, que pasan ahora a formar parte de la demanda. Oh sorpresa, ¿qué es lo que tengo acá? Bueno, la zona delimitada de mensual, y también observo que entre este mínimo y esta mecha de esta vela hay un espacio sin negociar, conocido como imbalance. Listo. ¿Qué es lo que observo también? Que las mechas de los altos de cada vela son más altas. En otras palabras, esta vela negra para mí no representa un retroceso. Sería un retroceso válido si es que esta vela anterior, que es alcista, fuera más alta que esa mecha de esta vela negra. Sin embargo, un alto más alto, un alto más alto, un alto más alto, ¿qué te dice? Alcista. Bien, claro, tuvo una pequeña reacción en dicha zona, pero no ha sido suficiente como para poder romper estructuras. Y pues básicamente el precio no tiene la fuerza, debido a que no es una zona, digamos que tenga uno, una ineficiencia e imbalance, dos, que haya sido un retroceso válido, y tercero, por lo tanto, no rompe estructura. Simplemente es una continuación. Entonces, dicho eso, tengo que el precio tiene vía libre como para llegar por lo menos a ese nivel del bloque mensual. Hasta ahí puedo entender que de donde se ha originado el precio, en este caso, hasta el momento, la direccionalidad sigue siendo bajista para mensual. Para eso me sirve analizar desde la temporalidad macro, más que todo para saber qué es lo que podría hacer. Listo, me voy a semanal. Igual, tengo que ser detallista en Smart Money. Veo que hay altos, aquí hay un alto, luego hay un retroceso, genera otro alto, un retroceso, un alto más alto, un retroceso, y esto será un alto más alto válido. Es con mecha. Una ruptura con mecha representa toma de liquidez. No es un boss, es una toma de liquidez. Por lo tanto, ¿eso qué me dice? Posible cambio de dirección. Toma de liquidez. ¿Qué pasó? Rompimiento este bajo del último movimiento. Por lo tanto, este rompimiento en semanal se conoce como chosh. Y el chosh no me importa si es con cuerpo o con mecha, simplemente me indica posible cambio de estructura. Sacas liquidez, el precio regresa, recapitaliza esta vela que tenía imbalance y genera un nuevo bajo. Aquí genera el rompimiento de este mínimo porque hay velas bajistas. Hay velas que están por debajo de ese nivel. Por lo tanto, nuevo máximo fuerte, recapitalización, un nuevo bajo, un nuevo boss. Desde aquí hasta acá. ¿Qué es lo que pasa? Genera nuevamente un movimiento en sentido bajista. Tengo un movimiento bajista. Listo. Ahora tengo que saber identificar cuáles son los saltos fuertes y los saltos normales. De preferencia, un alto fuerte es aquel que ha barrido liquidez y ha generado ruptura de estructura, como puedo observar acá. O aquel que se recapitaliza de un alto fuerte. En este caso, toma de liquidez y luego genera ruptura de estructura. Por lo tanto, esta zona de acá era un alto fuerte en semanal. Entonces, eso era un alto fuerte.
Esta vela recapitaliza y genera un movimiento a la baja. Listo. Ahora, siempre tengo que entender que el precio tiene zonas extremas y zonas decisionales. ¿Qué es el extremo? Pues el que crea el movimiento. En este caso, veo esta toma de liquidez. Para mí, esa mecha representa el extremo de ese movimiento bajista. Pero yo tengo un rompimiento acá. Entonces lo marco. Tengo mi rompimiento de ese mínimo. ¿Y qué es lo que entiendo? Que acá hay demanda. Como en todo movimiento, en los extremos siempre hay oferta y demanda, pero va a gobernar una de ellas. En este caso, como es bajista, se sobreentiende que la oferta es la que está gobernando, al menos que haya un cambio estructural. Entonces, acá hay demanda, el precio reacciona con esta mecha, luego obtienes esta reacción, por lo tanto, las órdenes que están en esta zona son órdenes de oferta. Tenías demanda, la oferta ganó. Y es por eso que el precio recapitaliza en este movimiento en esa zona de oferta, en la que te voy a marcar aquí. Este viene a ser el decisional o conocido como flit. Ahí tienes la reacción. Por lo tanto, de este movimiento que tengo acá, cuyo inicio está ahí, cuyo final está ahí, ¿a dónde vino a reaccionar? Tenía dos opciones, ya sea en el decisional o en el extremo u original, para continuar la dirección bajista. En este caso vino al decisional point o al flip. Una vez que toma las órdenes, genera un nuevo rompimiento de estructura con cuerpo de vela. Por lo tanto, ese extremo concentra liquidez fuerte como para romper todavía zonas de demanda. Esa es la interpretación que yo le puedo dar. Teniendo eso, tengo este alto, que es más alto que su vela anterior, lo que podría considerar como un barrido de liquidez. Y es una vela con imbalance. Perdón. Sí, exactamente. Este es un swing high. O sea, un alto más alto y un alto más bajo. Ese es el patrón. Por lo tanto, yo tengo que esta zona es una vela que concentra liquidez suficiente como para romper estructuras. Y aparte, es una zona que creó una ineficiencia, dejó un imbalance y el precio no ha llegado a llenar ese imbalance. Por lo tanto, esta zona que te estoy marcando en semanal corresponde a una zona óptima para vender. Dicho en otras palabras, mi último rango viene a ser desde este punto que tengo aquí y el que tengo acá. Este es un bajo dinámico. ¿Cómo sé que es un bajo dinámico? En menores temporalidades tengo que ver el cambio estructural. Pasamos a diario. Entonces hasta ya acabé que semanal es bajista. Actualmente está en un complex pullback. Y veo justamente que esa zona, digamos, todo este rango, tiene una zona como esta que generó imbalance, que generó el momento. Esta es la zona del diario. Pongo aquí, diario, listo. Aquí digamos, la zona que me importa es esa. Y eso es para ir refinando. De momento el precio está acá. Para que llegue hasta diario en esa zona va a pasar bastante tiempo. O al menos varios días. Entonces no es necesario refinar tanto. Yo entiendo que estoy en un extremo acá. ¿Y qué significa inicio de rango y finalización de rango? Por ejemplo, cuando tú tienes un movimiento de este estilo, un movimiento alcista, altos más altos, el último alto barra liquidez, generas un movimiento a la baja que rompe la demanda que venía gobernando, recapitalizas y haces este movimiento. Entonces, esto que barra liquidez y genera un rompimiento, se conoce un final de rango que era alcista. Luego se convierte en un inicio de rango a bajista. Ese patrón me refiero. Yo podría considerar que en esta zona, un alto más alto, todo era alcista, generas este pequeño rango y haces este rompimiento de estructura. ¿Qué tenías acá? Un alto, generas un alto más alto,
barres la liquidez de esta zona y luego generas el barrido de liquidez de esta zona. Los BOS, los CHOS, los SWIX vienen a ser simplemente barrido de liquidez. O sea, tocas stock, activas órdenes stop. Ahora que entiendo, este alto de aquí será un alto fuerte, es un alto que no se ha capitalizado en un bloque, sino que está en el medio de la nada, un imbalance. Es probable que el precio busque una zona para continuar su camino en búsquedas de esta zona que tenemos pendiente acá. Podría ser. Veo que es un movimiento fuerte a la baja. Tengo este movimiento acá. Tengo este alto más alto. Mira la mecha. Generas otro movimiento a la baja. Te lo grafico si gustas. Ahí está. Listo. ¿Y qué hace acá? Subes. Reconoces ese patrón y actualmente está en esta zona. Hasta ahí ha llegado. Si no lo ves, de repente ahí lo ves. ¿Reconoces ese patrón? Barrido liquidez, chosh. Listo, final de rango. Inicio un complex pullback. Listo, muy bien. Yo si gusto lo puedo marcar. En mi caso no soy de marcarlo tanto, pero lo voy a dejar ahí. Tengo un barrido de liquidez. Tengo un rompimiento de una zona opuesta, en este caso es una oferta, se llama chosh. Del complex pullback, de repente reaccionó en una zona, le da mucho más valor, pero en este caso no me importa tanto. Bueno, sí, una zona, en este caso una mecha que barra liquidez, es un bajo fuerte, entonces si es una zona válida, eso me justifica mucho más que el precio puede subir. Listo, por lo tanto, ¿qué entiendo? ¿En dónde estoy parado? Tienes el movimiento, barra liquidez, rompimiento. Tienes el inicio de rango, en este caso aquí. Ahora, el último alto que generó el precio es acá. Listo. Ese es tu rango. Por lo tanto, ¿qué tendrías que hacer? Evaluar en qué zona estás. Estás en la zona de este extremo a este extremo. ¿Para qué trazo eso? Para ver zonas premium y zonas de descuento. Las zonas que estaban por debajo del 50% son zonas óptimas para comprar. El precio ha reaccionado en el 50%. Si das cuenta, casualidad, no creo. Listo, evalúo todo este rango. ¿Te das cuenta cuál es el óptimo, lo final? Que llegue a recapitalizar esa zona para generar un nuevo bajo y de repente reaccionar en la zona mensual. Esa es una opción. Entonces vamos a evaluar. Podría caer en temporalidades mensuales, en menores, perdón. Vamos a ver. Esta es tu zona. Listo. Me bajo a H4. Lo mismo. Siempre evaluamos lo mismo. Inicio y fin de rango. ¿Qué tienes acá? Un movimiento a la baja, un retroceso, un movimiento a la baja. ¿Qué es esto? Barrido de liquidez. Si gustas te lo marco. Tienes el barrido de liquidez o sweep de H4. Ojo, siempre vamos trabajando temporalidad por temporalidad. ¿Qué es esto? Rompimiento de zona opuesta o chosh. ¿Cómo se llama ese patrón? Inicio de rango. Todo el movimiento al alza. ¿Qué tienes acá? Barrido de un alto de liquidez, lo llamado sweep. ¿Qué tienes acá? Barrido de un mínimo del último movimiento. Listo. Eso se llama chosh. Como el nombre no alcanza, lo marco ahí nomás. Finalizó. Por lo tanto, el inicio de su retroceso. ¿A dónde? Probablemente a zonas que generan todo ese impulso, o sea, la recapitalización. Entonces, como estamos en una zona de recapitalización, hay que evaluar qué es lo que tenemos acá. Tenemos, a ver, ¿quién creó todo este movimiento? O te pierdas, ojo, tengo este impulso, estoy en el complex pullback de ese impulso, que espero un nuevo impulso hacia esta zona.
Por lo tanto, estaría buscando una zona de demanda. ¿Qué es esto? El complex pull va de toda esta zona, no te pierdas. ¿A dónde ha reaccionado? Bueno, a esta zona de intercambio fleet ha reaccionado varias veces. Si ha reaccionado varias veces, ¿qué es lo más probable? Y no ha generado ruptura de altos, que se la lleve. Y ojo, ¿qué observo aquí? Un bloque con imbalance. ¿Puede reaccionar ahí? Claro que sí. Te lo marco. Ahí lo tienes. En mi caso, hasta el mínimo estructural, porque las mechas a veces también pueden generar reacciones. En este caso es una zona de H4, listo, le hemos marcado, el precio podría bajar. ¿Dónde está el precio? Actualmente, ahí, de todo ese impulso. Estamos por encima del 50%, por lo tanto, ¿qué esperaría? Ventas hacia esta zona de demanda. ¿Lo justifica? Claro. ¿Qué hizo el precio ahí? Barrió liquidez de este alto. ¿Qué podría hacer? Continuar bajista hasta esa zona. ¿Te das cuenta? ¿Pero dónde nos vamos a dar cuenta? En temporalidades menores. Listo. Este bloque podría generar reacción. ¿Por qué? Porque esta zona de oferta tuvo esa reacción con eso. Y a partir de ahí el precio generó la ruptura de ese alto. O sea, es un flip. Listo. Tengo esta vela que toma liquidez. Tengo esta vela que recapitaliza ese bloque. ¿Tienes imbalance? Hay un imbalance. Esta zona, esa vela, también es importante. Zona de H4. Listo. Ya tenemos las dos zonas. ¿Qué pasa? Vámonos a M15. No te pierdas. O de repente H1. Depende cómo se te resulte cómoda la gráfica. Aquí posiblemente en H1 es más visible. Veo el inicio del complex. Porque fue la finalización de un rango. Es el inicio de otro. Tienes el alto. Por lo tanto esta zona era importante. Porque es la creadora de todo ese movimiento que tenemos acá. ¿Qué sería esto? Liquidez. ¿Te das cuenta? ¿Qué hizo el precio? Vino a reaccionar a esta zona. O sea, solamente fue un catalizador, un movimiento que no rompió alto. ¿Qué vino a hacer? Barrió liquidez. ¿Qué esperaría yo para lo que es US 30? Para serte sincero, los movimientos de mayor probabilidad son las zonas de H4 o de M15. Depende de la operativa. Si es intraday, pues muy bien. En este caso estoy en esa zona. ¿Y eso qué representa? ¿Qué representa de todo este rango? O sea, estamos ahora evaluando el complex. Estoy en zona de descuento, o sea, zona de compradores, que podría recapitalizar a subir a ese bloque para caer. Es otra opción. Tengo que evaluar. ¿Qué es esto? Es un movimiento que no ha llegado a recapitalizar. Hace toda esta estructura compleja, interna. Pero yo observo esto. O sea, tengo el barrido de toda esta liquidez con ese movimiento. Eso es totalmente válido. Toda esa zona de resistencia fue barrida con ese movimiento. El precio genera este comportamiento y luego genera el movimiento a la baja. Por lo tanto, ¿qué representa esta vela? Justo esta vela es la que inyecta liquidez. Si te das cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué no la de arriba? ¿Quién es la que genera velas de gran volumen? Esta. Genera todo este movimiento. Por lo tanto, esa es una zona donde el precio ha venido a negociar y es la reacción que tuvo. Entonces, lo más probable es que el precio caiga. Tenemos el punto de interés, tenemos ruptura de estructura, tenemos inyección de liquidez, tenemos barrido de liquidez en este punto. Era una zona válida para vender. Listo, pero ya pasó. ¿Qué puedo hacer? Bajarme temporalidades y buscar ventas. Porque la idea es o llegas a esta zona para buscar la zona de arriba y continuar bajando,
o de repente llegas a la zona extrema, depende cómo se vaya comportando el precio. Pero aquí yo tengo un dato que eso en probabilidades menores puede representar un inicio de un rango, lo que tengo un barrio de liquidez. Me bajo 15 minutos. ¿Qué es lo que tengo aquí? Bueno, tenemos este bloque, justo el que generó el imbalance. Lo podemos marcar si gustas. Ahí está el bloque que te generó el imbalance y la reacción. Esa zona era de M15. Listo, está marcada. ¿Qué tengo? Barrido de liquidez, este movimiento al alza, barrido de liquidez, short. Esto te justifica un movimiento bajista, por lo tanto aquí yo buscaría ventas. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál sería mi zona óptima para vender? Esa es la gran pregunta. Observamos movimiento al alza, un retroceso, un impulso, pum. Incluso acá hay un pequeño barrio de liquidez sin chosh hacia otro barrido con ese movimiento tocando el POE, dado que esto es liquidez, y ahí genera el movimiento a la baja. Veamos si hay una zona que tiene imbalance. De momento no, tenemos esa zona extrema. Estos pueden ser tranquilamente equal highs, lo que está arriba es una zona sin negociar. El precio podría retroceder a esas zonas. Entonces, esperaría un retroceso para continuar el camino bajista. Dado que todo esto que tengo aquí justamente es liquidez. Pero también la hora, entonces es poco probable que el precio pueda llegar de una. Pero me parece que hay noticias. A ver, vamos a ver. Por Factory. A veces el precio comienza a consolidar y es porque hay una noticia. Estamos 6 de julio. Estamos en pleno FOMC. Ya va a terminar. No, es la que continúa a las 2 de la tarde. Por eso es probable que el precio esté consolidando. O sea, es muy probable que el precio haga un mechazo hacia una zona óptima para generar el movimiento esperado. Probablemente esté haciendo eso. Entonces, yo sé que este es mi rango de M15. El precio este que me forma liquidez ha generado esa respuesta. Listo. ¿Qué zona esperaría? Pues podría tomar todo este bloque que está por encima de esos altos iguales que tengo aquí. Esto sería liquidez, este sería un punto de interés. El precio podría hacer un mechazo y caer, dado que tu el order flow es bajista también. Entonces, esa sería la próxima zona a tener en cuenta. Poner M15. Es una zona que barra liquidez y te genera ruptura de zonas. Así que es, de todas maneras, una zona importante. Entonces voy a poner una orden pendiente. En este caso el stop loss poco por encima del alto. Y el TP donde pues en este caso a ese bloque con imbalance podría ser. O también a la zona que tenemos acá. Por estructura tendría que barrer este bajo. Teníamos un casi 1.81. Y el último punto, el de acá. Casi un 10.1. Entonces en este caso voy a dejar como un 8.1. Esa es mi zona. Vamos a ver qué pasa. Listo. Es todo por hoy.